de segundo orden. Si no me equivoco, tengo una mejor precisión, 99.85. Ah, no, la exponencial sigue siendo mejor. Pero la polinómica puede mejorar su precisión si le aumentan el orden. Por ejemplo, esta está en segundo orden. O sea, segundo orden quiere decir x al cuadrado más x más su constante, ¿no? Si va a ser necesario. Si le aumento un grado más, ya, mejora mi precisión. Tengo 99.91 de precisión, pero ahora es de tercer grado. Ahora es x al cubo más x al cuadrado más x más su constante, ¿no? Y de esta manera puedo obtener la ecuación. Si en caso tuviera que parametrizar, por ejemplo, una serie de un ábaco, no sé si habrán llevado carreteras con el ingeniero Gustavo, algunos quizás, él siempre te hace parametrizar cosas. Entonces, teniendo los valores de X y Y del ábaco, que eso tranquilamente lo podrían sacar con el AutoCAD, sacar los valores y validar los datos en texto aquí en el Excel, podrían tener la serie ya y tener la ecuación, ¿no? Esto sería en cuanto a gráficos de dispersión, X y Y, que también, si ustedes quieren darle un tono más estético, pueden escoger, porque aquí ya vienen por defecto, según el paquete del Office, distintos tipos de modelos. Quizás algunos tengan más, quizás otros tengan menos, depende de mucho de la versión de su Excel, ¿no? Y qué tan completo sea el paquete que se haya instalado. También está en formato, por ejemplo, si quieren editar, ahora la línea es azul en lugar de naranja. Y también pueden editar, en fin, en cuestiones de edición, yo les podría decir que el 50% es saber dominar el Excel y el otro 50% es saber editar las funciones o lo que uno ha hecho en el Excel. En sí, las cuestiones de editar y de salida son tan importantes como manejar el programa, pero en sí eso ocupa casi la mitad, por así decirlo, por no decir más de la mitad. Entonces, es simplemente hurgar, ¿no? Hurgar, por ejemplo, forma. Le puedo cambiar forma biselada, puedo darle una sombrita, pero ya eso es cuestión de estética y depende de uno, para quién se lo vaya a presentar, según el grado de estética que les pidan para hacer la presentación. Y bueno, esto sería en cuestión de gráfico de dispersión de X y Y. Ahora vamos a ver otro tipo de gráficos. Serían los gráficos, a ver, me voy a inventar aquí. Voy a inventar, no sé, en producción, vamos a inventarnos producción. Producción. Por ejemplo, Coca-Cola, barbijos, alcohol en gel. Creo que así se escribe, no estoy seguro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, bueno, esto. Su producción que han tenido en estos meses, por ejemplo, en marzo, abril y mayo. Por ejemplo, Coca-Cola en marzo tuvo una producción bien considerable de 2.500. Obviamente me lo estoy inventando, ¿no? En abril tuvo una producción superior, tuvo 3.000 productos de X y Z en total. En mayo tuvo un descenso de 2.400. No le fue muy bien. De barbijos. Barbijos, de alguna empresa particular o que sea que está aplicando barbijos, por así decirlo, en marzo, por decir, tuvo una producción de 1.000. En abril tuvo una maestría, ¿no? Tuvo una producción de 1.800, en mayo 2.200, y le fue mejorando. Alcohol en gel, lo mismo, 1.200, 1.900 y 2.000. Ya usan alcohol en líquido. Ya.
Bueno, para usar los otros tipos de gráficos, simplemente seleccionamos nuestra serie. Todo esto de aquí. Por ejemplo, en área. Tenemos esta área superpuesta que si nosotros la vemos, no le vamos a entender o no se le entiende mucho, pero eso se debe a que se están superponiendo los gráficos. Por ejemplo, Coca-Cola era azul, y se puede ver, ¿no? Su proyección y su descenso. Lo mismo con los barbijos y con el alcohol de gel. Entonces siempre es recomendable cuando se usen en gráficos de 2D que se use la apilada. Podemos cambiar el tipo de gráfico aquí. En diseño, tipo, cambiar tipo de gráfico, seleccionamos y aquí podemos cambiar área. Esta de aquí que es mucho más apreciable, esta es apilada en 2D. Pero ahora yo no quiero que esté en 2D, quiero que esté en 3D, entonces vuelvo a editar, selecciono, busco la pestaña superior de arriba que diga diseño y dice diseño. Puedo editar el estilo del diseño. Este, por ejemplo, se ve más. Y cambiar el tipo de gráfico. Ya no quiero que esté en 2D, quiero que esté en 3D. Busco área 3D. Área 3D. Aquí está. Insertar área 3D. De abajo hasta abajo. Ah, no, está ahí. Beleza. Y bueno, ahí se puede apreciar o puede ser más apreciable, ¿no? Porque ya está en 3D y ya no es necesario que esté apilado, porque simplemente lo podemos ver. Se puede apreciar mejor aquí el gráfico. Bueno, eso sería en cuestión de gráficos. No sé si alguien tiene alguna duda para explicar de nuevo algo respecto a eso. ¿Cómo puedo ir al chat? Chat. Disculpe, gráfico, pero... Ya. José Carlos dice, ingeniero, ¿a qué gráfico entró en la última explicación? No lo entendí muy bien, pero yo lo que estoy graficando, en este caso, en dispersión XY, es un gráfico lineal. Grafiqué valores que me inventé. Entonces, primero busco los valores, ¿no? En este caso, voy a ocultar esta celda. En este caso, tengo dos series. X, que son mis abscisas de la 1 hasta la 10. Estoy iniciando aquí la 1 hasta la 10. Hasta aquí viene mi serie. Por defecto, esta siempre te trae valores de más. Y mis ordenadas que serían mis valores en Y. Que aquí, o del 9 hacia el 46. Estaría partiendo antes del 10 hasta la 46, que sería un poco más de esta línea del 45, ¿no? Para graficar, lo único que hago es seleccionar el tipo de gráfico, seleccionando datos, y selecciono el tipo de gráfico que quiero, en este caso dispersión, por líneas y puntos, que sería el cual escogí para este gráfico de aquí. Y si quiero seguir editando, le doy clic derecho al gráfico, seleccionar datos, y aquí puedo ver más opciones todavía, ¿no? Puedo modificar mi serie. Por ejemplo, si en caso, ¿qué pasó? A ver, por ejemplo, si seleccioné mal, en caso seleccioné solo este rango y me olvidé seleccionar el resto. Cojo mi gráfico. Si seleccioné solo una pequeña cantidad de datos, entonces lo que hago es ampliar esa selección. ¿De qué manera? Selecciono mi gráfico, clic derecho, seleccionar datos,
Aquí me salen los datos de la serie. De esta serie que he graficado, ¿no? Entonces lo único que hago es modificar valores de serie de X. Selecciono este cuadrito de aquí para poder editar esa serie. Luego selecciono el rango. En este caso yo quiero el rango en X. Selecciono todo el rango en X. Valores de Y de la serie. Selecciono este cuadrito de aquí para poder editarlo. Y selecciono toda la serie completa. Entonces, automáticamente nombre, ¿qué puede ser? Nombre, serie acumulada. Selecciona X, selecciona Y, y bueno, automáticamente se complementa la serie, ¿no? Lo que antes estaba a cierto valor determinado, al ampliar mi serie, mis datos de la serie, entonces lo que hace es graficar automáticamente. Y bueno, el resto ya sería editar. Escoger algún formato que yo quiera. Por ejemplo, quiero un título adicional, dar títulos a los ejes. Entonces, en títulos a los ejes, aquí le puedo poner valores de X, valores de X, valores de Y. O en este caso, aquí puedo colocarle días. Y aquí no sé, pueden ser días de lluvia o no sé, infectados de COVID-19, enfermos, vamos a poner, de cualquier otra enfermedad, enfermo. Y el día 1 se registraron 9, el día 2, 11, 12, 15, 18, así hasta el día 10 que hubo 46 enfermos, ¿no? Entonces, puedo colocarle aquí lo mismo, ¿no? Días, valores en Y, personas enfermas. Personas enfermas. Y bueno, ya es más apreciable el gráfico de esta manera. Ya el resto, como les digo, ya es estética. Pueden escoger algún formato que más les guste o más se sientan cómodos. Editar el título puede ser resumen del mes. Resumen del mes, por ejemplo, ¿no? Ya. Aplicando de nuevo, ¿no? Podemos tener la ecuación de los enfermos del resumen del mes. Podemos proyectar así más adelante. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer una proyección. Vamos a hacer una proyección polinómica de segundo grado. Voy a sacar la ecuación. Le voy a escribir la ecuación aquí. Esta va a ser X y esta va a ser Y. Escribo la ecuación, sería 0,4053 por X al cuadrado. Pero más fácil me sale multiplicar 2 veces. Menos 0,428 por X. Más 9.65. Dos. Selecciono hasta el 10. Lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo con la ecuación que he sacado de ahí? He sacado prácticamente valores aproximados. ¿Con qué? Con una ecuación. Con esta ecuación de aquí tengo los valores. Pero ahora, si yo quiero saber más todavía, cuánto voy a tener más los días siguientes, que aún no han sucedido, pero quiero proyectar y ya puedo sacar la ecuación. Entonces, lo único que hago con la ecuación que ya he anotado, simplemente la deslizo, la proyecto y entonces puedo saber que si es que se sigue esta tendencia, entonces en un futuro del 11
hasta el 20, voy a tener 163 como un resultado final. Esto lo voy a graficar aquí, seleccionar datos. Sería como esta sería modificar enfermos, hasta el día. Agregar, esta sería, no sé, enfermos proyectados. Añado mis abscisas y añado mis ordenadas. Entonces ahí tengo una proyección para los siguientes días, siguiendo esta ecuación, ¿no? Y de esa forma podríamos proyectar valores o tener una ecuación y de esa manera podríamos tener valores deseados, ¿no? Otra forma de utilizar esta función, como les había comentado, es de que si tienen, por ejemplo, una foto que tengan en AutoCAD, esa foto la podrían escalar bien en el AutoCAD y sacar valores que deseen en una polilínea. Esa polilínea pueden sacar los datos de la polilínea y pueden tener los datos. Y en el Excel pueden hacer la validación, hacer un gráfico similar al que he hecho, sacar la ecuación y listo. Con esa ecuación que tienen, ya tienen el ábaco parametrizado, ¿no? Y bueno, no sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto o quiere saber algo más en cuestión de gráficos y las funciones que hemos visto. Me pueden escribir en el chat. Aquí hay uno, va a disculpar, Evelyn Rojas Arce. En caso de seno y coseno, por ejemplo, para hacer el cálculo de una poligonal, ¿qué cuidados debo tener? ¿Debo transformar en radianes? El Excel te trabaja todo en radianes. Como es un programa que es americano, ¿no? Te trabaja todo en radianes. Si vas a trabajar con seno y coseno, entonces el computador ya te lo va a estar trabajando todo en radianes. Si quieres hacer la salida de datos, tendrías que trabajar esos radianes en ángulo, multiplicando el 180 sobre pi, ¿no? Eso sería en cuestión de seno y coseno. En la parte de funciones se puede poner un botón para poder cambiar el nombre sin necesidad de que yo le tenga que estar escribiendo. ¿Cómo no entiendo eso? Podríamos hacer, por ejemplo, en lugar de estar escribiendo el nombre, podríamos hacer una lista desplegable. Por ejemplo, en Juan, yo aquí puedo colocar, ¿dónde está datos? Esta es la opción. Se vienen a la pestaña de datos, buscan herramienta de datos, buscan esta opción que es como un cuadradito con un check y uno que está bloqueado, al lado del texto de columna, seleccionan, le dan a validar datos. Validar datos, seleccionan lista y aquí pueden colocar, ¿no?, el nombre, Juan, Nelson, César, José, listo. Entonces ya lo tienen en una lista. Quizás sea más estético. Como les digo, todo depende de la estética que ustedes deseen o estén buscando, ¿no? Ahora sí. En la parte de funciones se puede poner un botón. Se puede colocar un gráfico de Excel. Y se puede colocar la escala. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tienen que poner fijos sus valores de X y sus valores de Y. Es muy complicado, pero sí se puede. Más razonable es, ¿cómo te puedo decir? Es escalar. Por ejemplo, si relación de terreno y papel, tu hoja va a ser la hoja de Excel va a ser el papel, el cual va a ser el formato de salida. Entonces tienes que escalar el terreno y tienes que hacer un artificio en los valores que vayas a graficar. Esa sería es la forma en la que yo pillé para poder escalar mis valores del Excel, pero sí se puede, ¿no? Pero es como te digo, primero tienes que modificar tu hoja de Excel, porque ese va a ser el papel,
y luego tienes que aplicar cierto artificio a tus valores que vayas a graficar y mantener fijos tus valores de tu Excel, ¿no? Por ejemplo, que te muestre, a ver, te voy a mostrar. Por ejemplo, en este gráfico de X y Y, yo selecciono mi eje de las abscisas, le doy dar formato al eje, y aquí es donde coloco y doy formatos, por ejemplo, que el mínimo sea 0 y el máximo sea siempre 45, por así decirlo, ¿no? Unidades que siempre me trabajan de 5 en 5. 5. Son lo que uno tiene que fijar. Y este gráfico tienes que hacerlo cuadrar aproximadamente que esta distancia sea igual a unos 5 centímetros. Y eso lo puedes verificar insertando una línea. Insertas la línea, apretas Shift para que esté recto y aquí te sale su medida. Por ejemplo, ahorita esta línea mide 2.05 centímetros. Entonces, nada, esto no son 5 centímetros. Entonces, tienes que hacer crecer el doble aproximadamente, ¿no? Hasta que esta línea llegue a los 5 centímetros. De esa forma podrías escalarlo. Es un artificio, como te digo. Ya, otra pregunta. ¿Se puede poner un botón para cambiar? Ingeniero, disculpe, ¿podría explicar rapidingo cómo colocó 3 funciones en el gráfico? Ya. ¿En qué gráfico exactamente? Porque aquí hay 2 funciones. En el tercer gráfico, este de aquí, tengo 3 datos. No sé a qué gráfico te refieres. Ah, es al último. ¿Al último? Ya. Por ejemplo, en este gráfico, voy a rehacer de nuevo. Puedo tener 3 funciones, puedo tener 4, puedo tener 5, depende de los datos que yo tenga. Por ejemplo, aquí le voy a poner cemento. Cemento. Esta ferretería, por ejemplo, tuvo una producción de 2000 en marzo. Vino la cuarentena, entonces en abril tuvo una producción muy reducida en ciertos lugares clandestinos donde sí no se pudo acatar muy bien la cuarentena, donde sí tuvo ventas, y en mayo, que ya por cuestiones de economía y casi nadie se animó a construir, tenemos una nueva base de datos. Pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, pueden ser más funciones. Le damos a insertar gráfico. Podemos dar un gráfico en 2D en forma apilada porque, como ya había explicado, si le damos en Aries en 2D, así superpuesta, puede que una superponga a otra y no se pueda apreciar. La apilada sería siempre la ideal en cuestiones de gráficos 2D, pero ahora en 3D tenemos la versatilidad de que podemos observarlo, ¿no? Esta sería la apilada en 3D que no cambia mucho. La apilada en 2D, en este caso, Coca-Cola creo que nos está tapando todo. Sí, efectivamente nos está tapando todo. Vamos a verlo. Vamos a ver a lo último. Ahí está. Sí, perdón. Vamos. Insertar gráfico de líneas horarias. Ahora sí. Y de esta forma es como podemos graficar. Podemos graficar 3, 4, 5 según nuestra base de datos que tengamos, ¿no? Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, creo que ya no hay más duda. Y también ya es hora, ya son las 11, ¿no? Entonces, podríamos... Bueno, vamos a dejar la clase hasta hoy día. Mañana la continuamos con otras funciones más complicadas que son las del sí, la del no, cosas condicionales, ecuaciones condicionales, funciones condicionales. ¿Ok?
Bueno, nos vemos hasta mañana entonces. Chao. Gracias, ingeniero.